Bueno. Bueno. Whoa. Do you like my new ride? It's cheap. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Los Emiratos Árabes Unidos es una sociedad que se ha creado tan solo en menos de 50 años y es una de las sociedades que ha creado un desarrollo económico más brutal de toda la historia. Y aprovecharé el vídeo de hoy para explicaros todos los beneficios que obtienen las personas locales en este país. Que desde luego que es un país ejemplar de cómo está repartiendo la riqueza que ha obtenido su país, no tan solo en inversiones para hacerlo crecer continuamente, sino que también para hacer feliz a todos sus habitantes locales, que estuvieron allí desde un buen principio. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues hoy estoy aquí en los Emiratos Árabes Unidos con este Rolly y estoy pasando por el vecindario de un amigo mío que es local. Y como muchos de vosotros siempre me decís, Dominguero, ¿por qué nunca sales con gente de la cultura árabe? ¿Por qué no nos enseñas un poco más el interior de cómo funcionan las cosas en Dubái, en los Emiratos Árabes? He pensado, ¿por qué no ir a recogerlo, sorprenderle con esta pedazo de bestia que hace un montón de tiempo que no lo veo? Y de paso lo blogueamos, que habla español y es un amigo mío desde hace más de 3 años, así que tengo ganas de verlo y tengo ganas de presentároslo para que conozcáis un poco mejor la cultura árabe y lo que se cuece por los Emiratos Árabes Unidos en cuanto a nacionalidad se refiere. Así que sin más, que empiece el vlog y vamos a buscarlo. Quien me sigue desde el comienzo lo habrá visto, pero bueno, normalmente no saben mi vlog porque la gente local aquí en los Emiratos Árabes Unidos, para que os hagáis una idea, son una población muy pequeña y normalmente no se juntan con westerners, con occidentales, por así decirlo. Por lo tanto, es muy complicado tener este tipo de relaciones, pero Hasa lo conozco ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente unos 3 años, y como está viajando tanto no lo he podido ver, así que ya que estoy en su ciudad he pensado por qué no irlo a buscar, sorprenderlo con el Rolls Royce y a ver cuál es su reacción. Ya sabes que como la población local es tan pequeña, pues obviamente tiene muchísimos beneficios, sobre todo en un país tan rico. Realmente no es un país tan corrupto como otras sociedades, por lo tanto redistribuye muy bien la riqueza y tratan a sus locales top. Así que bueno, estoy seguro de que os va a gustar, que os va a interesar, así que sin más, Hasa, vengo por ti. Aquí lo tenemos, justo me acaba de llamar y no se creía ni que era yo. Está flipando. Bueno. Bueno. Whoa. Do you like my ride? Oh my fucking man. That's amazing. How are Wow. How are you? you? Good. That's how we roll in the hood. Welcome back. Hey, Well, welcome bro. back. How Long are time you? no see. Man, I haven't seen you This how guy. long? We haven't seen each other 6 for a while. months already. I miss you, bro. Yeah, I miss you too. How's everything? All good, all Hey good. guys, how you doing? Yeah. So, do you like my new ride? It's cheap. I don't like it. Yeah, you need to. Damn, bro! Go on. Just check it out. I want to see your reaction. This vlog is gonna be about you Oh checking my it God. out. So, you're I matching. Yeah, of course. Same color. This is how we roll, bro. Wow. You're recorded from everywhere now. Bro? Wait, I'm gonna go to your right. Ay, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Perfecto. Vamos. Let's Venga. go for a ride. Let's go. Okay. How to drive? I never seen this before. Okay. So here. But are you sure you can drive? No, I haven't drive. Well, Yeah. no sé, mucho miedo, ¿eh? Nothing gonna happen. So it's like how much is like fixing? It's a couple of dollars, not much. Yeah, that's ¿Cómo va tu español? ¿Te acuerdas de algo o no te acuerdas de algo? so un poquito, bro, un poquito. Dile algo a los domingueros. Los domingueros, me llamo Hasa. Bienvenido en Alén. Es mi casa. That's it, really. Hasa es conocido por ser el reggaetonero número 1 de los Emiratos Árabes Unidos. Se sabe todas las canciones, así que dedícale una cancioncita a los domingueros. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo carita,
piel morena, lo que una necesita. Mirando, chica tan bonita, pregunto por qué anda tan gelita, ven dale ay. Thank you, you're welcome, you're welcome. Okay, you're bro, welcome. that was epic. You have to sing one time in Arabic, so Yeah, well. for you guys. Me dice, tienes que cantar en árabe. Desde luego que si yo me pongo a cantar en árabe, it starts raining. Se pone a llover real quick. Yeah, Pero trust me. tengo que decir que lo canta de puta madre. You did really well. Of course, yo hablo español muy bien, pero I don't speak a lot. No lo because of practica, no lo people. practica. Así que hacednos saber en los comentarios si queréis que vuelva a salir en el vlog, si queréis que hagamos más colaboraciones con él, que obviamente... ¿sabes? No, Los días que I me- understand, but I don't want to speak because, you know, if people see me like, oh, he speaks Spanish, so just to, I'm not shy in a way, but like, oh, I don't want to impress people. I'm already Right, impressive. right, so, right. yeah. Exactly. No es cada día que te encuentras a un local que habla español, por lo Sí. tanto, una joya entre miles. Exactly. Y bueno, ya que hemos conocido a mi amigo local, os voy a explicar un poco cómo funciona, qué beneficios tienen el hecho de ser local, porque como se especula muchísimo, es conocido de que aquí en los Emiratos Árabes Unidos todos son millonarios. Entonces hoy vengo a desmentir eso, hoy vengo a decir la verdad sobre los millonarios de Dubái. Pero no solo los millonarios de Dubái, porque obviamente hay muchísimos millonarios en Dubái, eso está clarísimo, se puede ver a diario a través de mis vlogs. Pero hoy quiero hablar sobre la gente local, es decir, la gente que tiene nacionalidad de los Emiratos Árabes Unidos, que es muy poca. Y ahora entenderéis por qué. Por si no sabéis, los Emiratos Árabes Unidos están compuestos de 7 emiratos, siendo Abu Dhabi la capital y Dubái la ciudad más conocida. Dubái tiene ni más ni menos que aproximadamente 3 millones de habitantes y Abu Dhabi tiene 1 aproximadamente. Eso tan solo son los habitantes registrados residentes. Es decir, que para poder vivir aquí tienes que ser estudiante, tienes que ser inversor o tienes que estar trabajando. Por lo tanto, aquellos turistas que visitan la ciudad no están dentro de este tipo de censo. Entonces, el hecho de ser residente no significa que seas local, no significa que seas nacional, que tengas nacionalidad emiratí. Para tener nacionalidad emiratí es muy complicado, solo puede venir a través de familia. Y para que os hagáis una idea, os voy a decir aquí las nacionalidades por porcentaje. La población de Dubái es ni más ni menos que tan solo un 12% local, es decir, emiratí, 28% india, 15% europea, 10% pakistaní, 9,5% bangladeshi, 6% filipino, 3% Sri Lanka, 2% China y un 14% todos los demás. Entonces, como podéis ver, la gran mayoría de la población es india, y eso es debido obviamente por la cercanía y porque son un país muy grande y la mano de obra allí es más barata, por lo tanto contratan a estas nacionalidades para que trabajen aquí. Entonces, como podéis imaginar, un 12% de la población es absolutamente un porcentaje muy pequeño, y obviamente no es lo mismo ser local de Dubái que de Abu Dhabi, que de Allen, que de Fujairah o de cualquier otro emirato. Otro dato muy curioso que quizás vosotros no sabréis es que para poder crearte una empresa local, es decir, una sociedad limitada, necesitas un socio local. Es decir, que yo, por ejemplo, mis empresas que tengo basadas en Dubái, necesito un socio local que sea 51%. Es decir, que si yo quiero abrir una compañía, ni siquiera yo voy a ser el accionista grande, sino que el local va a tener más responsabilidad encima mío que yo. Por lo tanto, necesitas una persona local del país que te sponsorice y se haga responsable de tu empresa. Y obviamente esos locales, para darte esta garantía, en muchísimos casos, si realmente no son parte de la compañía y simplemente te están dando la garantía, es decir, el nombre de la licencia, cobran una cuota anual que puede ser desde $2.500 hasta $20.000, dependiendo del tipo de licencia y lo complicada que sea de obtener. Así que esa es otra manera de obtener ingresos y es otra manera de proteger a su gente local. Así que desde luego que esto pasa también en otros países, como podría ser China, etcétera. Pero es bastante impactante, ¿no creéis? Hacedme saber qué os parece en los comentarios. Obviamente también quiero aclarar que hay otras opciones en las cuales son llamadas Free Zone, donde tú puedes crear una compañía que sea 100% tuya, pero obviamente no tiene los mismos beneficios que tendrías si es una sociedad limitada en Dubái, que sería la famosa llamada LLC. Así que dependiendo el negocio que tú quieras hacer, te valdrá una u otra opción. Pero bueno, si tú quieres hacer negocios en la ciudad de Dubái, y no a nivel internacional, normalmente tienes que dar un 51% al socio local. Así que voy a operar rápidamente en la próxima estación y os lo voy a explicar un poco más en detalle para que lo entendáis.
Y ahora os estaréis preguntando, de acuerdo, son muy exclusivos, es decir, que hay pocos locales en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué beneficios tiene ser local? Bueno, para empezar, como muchos imaginaréis, al no haber impuestos aquí en los Emiratos Árabes Unidos, no hay sector público, no hay sanidad, etcétera. A nivel genérico, como pasa también en Estados Unidos, en cuanto a sanidad me refiero, no en servicios públicos, pero bueno, también la educación es privada en los Estados Unidos, pese a que aún así ellos sí que recaudan impuestos, pero aquí no, por lo tanto todo es privatizado. No obstante, los locales tienen una serie de beneficios, como podría ser educación gratuita a nivel internacional. También les ceden terrenos, que ya el terreno en sí vale muchísimo dinero para que sepan construir su propia propiedad, por lo tanto el alojamiento digamos que es muchísimo más reducido y tienen vilas enormes y casas grandes, por lo tanto les permite tener muy buena calidad de vida. También están garantizados un trabajo fijo en el gobierno con un salario mínimo de ni más ni menos que $4.000, y eso tan solo es el salario mínimo, obviamente va mucho más para arriba, por lo tanto no se tienen que preocupar de un puesto de trabajo, ya que el unemployment rate, que ahora mismo no sé cómo si en español lo pongo aquí, es del 0%. Aparte de un terreno y financiación para crear tu propia casa, también te ofrecen un terreno que va a ser una granja, donde normalmente tienen ovejas, ganado, y normalmente lo exprimen al máximo para poder hacer una producción local. Ya sabes que aquí en Dubái normalmente se exportan todo tipo de alimentos, así que incentivan a sus locales a que incrementen la producción local y así se puedan sacar un dinerillo extra, y al mismo tiempo ayudar al país a crecer. Esto entre otras muchas cosas. Tampoco quiero estar aquí mencionando una por una para que no se haga muy aburrido el vlog, pero espero que con esto os hagáis una idea de las facilidades que tienen, y esto obviamente lo hacen para captar a la gente local, ya que son pocos, para que se queden en el país y no tengan necesidad de irse a otros países, como está pasando en la gran mayoría del mundo. Por ejemplo, en España la gran mayoría de españoles se tienen que ir a otros países a buscar empleo, a mejorar sus condiciones de vida, ya que en España es muy complicado encontrar buenas oportunidades laborales que estén realmente valoradas en tu experiencia. Entonces quieren evitar esto, que se vayan los talentos y que se queden aquí, o que se vayan a estudiar pero luego que vuelvan y tengan ese conocimiento. Por lo tanto yo creo que es una buena táctica y los tienen muy contentos, por lo tanto desde luego que lo consiguen. Y ahora estaréis diciendo, pues yo también quiero ser local, ¿cómo consigo esa nacionalidad? Venid conmigo que os lo explico en un rato. Bueno, me he venido aquí a la parte trasera del Rolly, que obviamente es tan cómoda que aquí fácilmente os lo puedo explicar más en detalle. Así que vamos al lío. Para ser local solo se puede a través de familia, es decir que ningún español, ningún latinoamericano, por ejemplo, podría venir aquí, casarse con una mujer y obtener esa residencia. No obstante, sí que podría ser el caso de las mujeres, que si se casan con un hombre que es local, entonces su familia sí que tendría residencia local. Para que os hagáis una idea, si una mujer local se casa con un hombre que es extranjero, es decir, que no es de los Emiratos Árabes Unidos, él nunca obtendrá la nacionalidad. No obstante, si un hombre local se casa con una chica extranjera, al cabo de los 6 años aproximadamente, ella puede alcanzar la nacionalidad, al igual que sus hijos. Y para incentivar que sus locales se casen, les dan ni más ni menos que $30.000 para gastar en su boda y obviamente en sus futuros planes. Una vez casados, le incrementan el salario a $150 al mes por cada hijo que tienen, así que desde luego que eso incentiva a tener muchos más hijos, aunque sí que es cierto que $150 no es tanto, pero desde luego que quién los iba a rechazar. Y esto lo hacen obviamente para poder conservar la gente local, para seguir creciendo la generación, porque si no es muy fácil que ellos conozcan otras culturas, les guste y por ejemplo se casan con una inglesa, con una francesa, con una alemana o con una venezolana, con quien sea, y se mezclarían. Entonces lo que quieren es hacer crecer su población local y por eso son tan estrictos. Entonces esto es algo realmente que no pasa en otras culturas, en otros países, y yo creo que era muy interesante haceroslo saber. Así que hacedme saber en los comentarios qué os parece, si habéis escuchado al respecto, si estáis impactados con los beneficios que tienen. Quiero saber vuestra opinión y hacedme saber en los comentarios si queréis que entremos más en detalle sobre este tema. Así que bueno, espero haberoslo aclarado, que es algo que me habéis pedido durante mucho tiempo. Y ahora sí que sí, después de esta pedazo de introducción y este pedazo de escenografía, ya que estamos aquí fuera de Dubái, fuera de los rascacielos, qué mejor que hablar un poco en términos genéricos del país en sí, que siempre hablamos de Dubái, 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 pero es mucho más que Dubái y tiene este tipo de escenografías que son espectaculares. Así que simplemente me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado el vlog, espero que hayáis aprendido algo, que seguro que es algo muy interesante, que es muy diferente a todos nuestros países, y obviamente esto es un caso muy pequeño. Se trata de una sociedad muy rica donde realmente distribuye muchísimo la riqueza del país, del gobierno, hacia su gente local, quiere mantenerla
que a diferencia de otros países que hay muchísima corrupción en el gobierno, que los habitantes están muy descontentos, aquí todos adoran a los jeques y están súper contentos. De hecho, puedes ver sus fotos por las carreteras, en los hoteles, en todas partes. Son gente muy digna de admirar, por lo tanto es un concepto muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y bueno, ahora sí que sí, familia, gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vlog en tan solo 2 días, y decirte de que si eres nuevo en el canal, ¿a qué esperas? Vete a suscribir, porque vamos a estar dándole contenido por los Emiratos Árabes Unidos, por Dubái y por muchísimas otras partes del mundo, dando datos curiosos e investigando sobre diferentes estilos de vida. Así que ya sabes, clic al botoncito, a la campanita, y nos vemos en el próximo vlog en tan solo 2 días. Hasta la vista, familia.